Hola mis queridos estudiantes, nuevamente su profesora Carranza para trabajar con ustedes. En esta oportunidad lo vamos a estar haciendo desde la asignatura de estadística, entonces quiero decirles que en este video voy a estar explicando todo lo que tiene que ver con la caracterización de las variables para datos no agrupados. Les estaré explicando todo lo relacionado con las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Los invito a que todos presten mucha atención a este video, que se concentren para que de esta forma puedan ejercer y aplicar todo el conocimiento aprendido. No siendo más, mis muñecos, nos dirigimos a esa explicación. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, mis chicos, antes de iniciar con nuestra temática, como de costumbre, vamos a estar dejando una reflexión en cada uno de ustedes. Esta reflexión dice: un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. ¿Qué nos quiere decir esta reflexión, mis chicos? Que a veces, por más dificultades que se nos presente, por más que creamos que no vamos a poder, cuando nosotros hacemos y ese esfuerzo por conseguir lo que queremos, pasamos de un irremediablemente fracaso a convertirse en un éxito glorioso. Entonces, esa es la invitación, mis muñecos. Vamos a tratar de que este periodo, todas y cada una de esas asignaturas, la saquemos de manera exitosa adelante, que obtengan un excelente promedio, que obtengan una excelente nota, pero que no solo sea ese valor numérico, sino que ustedes tengan conciencia de que efectivamente obtuvieron un aprendizaje significativo de cada una de las temáticas. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a continuar mis chicos, con nuestra temática. Entonces, en este caso vamos a estar trabajando lo que es competente a la caracterización de variables para datos no agrupados. ¿Qué quiere decir caracterización de variables? Bueno, resulta que pasa, mis muñecos, que cuando se desea hacer algún estudio, siempre se hablan de algunas características del objeto de estudio. Esas características son llamadas variables estadísticas. Esas variables estadísticas se pueden clasificar como variables cuantitativas o variables numéricas. Entonces, eso es lo que hace parte de la caracterización de las variables. Es decir, que cuando se hace un estudio, vamos a decir si esa variable es cualitativa o es cuantitativa en su defecto. Entonces ustedes dirán: bueno, profe, pero ¿cómo así? ¿Cuáles son esas variables cualitativas? Esas variables cualitativas son aquellas que precisamente expresan una cualidad, y las cuantitativas pues expresan una cantidad. Vamos a hacer un análisis de ese tipo de variables. Por ejemplo, miremos aquí, tenemos una chica donde muestra su color de cabello. Entonces aquí podemos clasificar esta variable como una variable cualitativa, puesto que van a existir cabellos que son negros, que son castaño claro, que son castaño oscuro, que son color violeta, y todos esos diferentes tipos de cabellos que ustedes pueden encontrar en muchas personas. Vamos a ver otra variable, y es la edad de una persona. Entonces, estas edades ustedes saben que se representan con una cantidad, el número de años, si tiene 15 años, si tiene 20 años, si tiene 30 años. Y ustedes pueden ver que efectivamente estamos hablando de una cantidad, ¿verdad? Entonces, como es una cantidad, mis muñecos, entonces ya representamos esto como que como una variable cuantitativa. Muy bien, sigamos. Tenemos aquí lo que es la estatura.
Entonces, ¿ustedes qué creerán? ¿Será que es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa? Bueno, la estatura hace parte de una variable cuantitativa porque ustedes pueden ver que efectivamente nosotros tomamos esa estatura en una cantidad, en un valor numérico. Puede que la persona tenga 1,60 metros, tenga 1,50 metros de estatura, entonces ya eso se representa en una cantidad numérica. Vamos a seguir. La música preferida de las personas. Esta, como ustedes la clasificarían, como una cualitativa o una cuantitativa. Bueno, los que pensaron que es una variable cualitativa, pues acertaron. En este caso sí es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, bueno, a mí me gusta el merengue, me gusta el reggaetón, me gusta el vallenato, me gusta la salsa, me gusta el rock, me gusta, y así sucesivamente. Entonces ya eso hace parte de ¿qué? De una variable como tal cualitativa. Sigamos. El peso de una persona. Entonces vamos a mirar ese peso. Mis chicos, ya ustedes podrán, de acuerdo a lo que hemos explicado, identificar que es una variable de tipo cuantitativa, porque el peso de una persona también va a ser una cantidad numérica. Bueno, vamos a seguir. La película preferida de una persona. Entonces, ustedes, igual que el estilo de música, esto pertenece a ¿qué? A una variable cualitativa, porque en esta parte las personas van a describir todas esas películas las cuales ellas consideran que son favoritas. Ahora tenemos el color de ojos. Entonces esta también es una variable tipo cualitativa, puesto que podemos observar que las personas tienen color de ojos negros, marrones, color miel, color verde, color azul. Entonces pues está expresando también una cualidad. Entonces pues hace parte de una variable cualitativa. Y por último vamos a encontrar lo que es el color de piel. Entonces el color de piel, mis muñecos, también hace parte de una pues variable cualitativa, porque encontramos que muchas personas son morenas, otras son blancas, otras son trigueñas. Entonces pues también nos expresa una cualidad. Muy bien. Entonces, una vez ya nosotros caracterizamos dentro de un objeto de estudio cuáles son nuestras variables cualitativas y cuáles son nuestras variables cuantitativas, vamos a proceder con lo que hace parte de las medidas de posición central. Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, ya esto la hemos trabajado en los diferentes años y es cierto. Entonces, cuando hablamos de la media aritmética, la media aritmética, mis chicos, no es más que aquello que hacemos todos los años para nosotros obtener el valor de nuestras notas. Por ejemplo, uno de mis chicos de octavo grado quiere saber cuánto es su nota final. Entonces el que hace, él le calcula la media aritmética, o también llamada promedio. Entonces cuando él calcula la media aritmética, ¿qué hace en este caso? Pues él suma todas sus notas y las divide en la cantidad de notas que él tiene. Listo, continuamos con lo que es la mediana. Bueno, para calcular la mediana, recordemos que en este caso sí nos toca organizar los datos de menor a mayor. Entonces la mediana va a ser ¿qué? Ese dato que nosotros vamos a encontrar en todo el centro. Pero esto tiene una característica. Si resulta y pasa que el número de datos que nosotros estamos trabajando es un número de datos par, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a tomar los dos datos centrales, pues teniendo en cuenta que por no ser impar no vamos a obtener un número en todo el centro. Entonces tomamos los dos datos, le encontramos el promedio y ese va a ser nuestra mediana.
En el caso que el número de datos sean impar, entonces ahí sí, mis chicos, vamos a estar tomando ese dato, pero teniendo en cuenta que los datos deben ser organizados de menor a mayor. Muy bien. Y la moda, la misma palabra nos lo dice, mis chicos, es aquello que tiene mayor frecuencia. Es precisamente ese dato que tiene mayor frecuencia. Muy bien, mis chicos. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de lo que es las medidas de tendencia central. Entonces miremos un ejemplo. Dice, en matemáticas un alumno tiene las siguientes notas. Aquí están las notas de nuestro alumno. ¿Listo? Entonces, para nosotros calcular estas medidas, pues vamos a organizar los datos. Entonces, ya organizando aquí nuestros datos, pasemos a calcular las medidas. Calculemos la moda. Ya ustedes nos dijeron que la moda es precisamente ese dato que tiene mayor frecuencia. ¿Cómo nosotros simbolizamos la moda? Con esto. Listo, este es el símbolo con el cual nosotros decimos que se representa la moda. Entonces, de estos datos, el que tiene mayor frecuencia, pues obviamente es el 7, porque es el dato que más se repite. Muy bien. Ahora vamos a calcular la mediana. Entonces, para calcular la mediana, se pueden dar cuenta que vamos a ver aquí si la cantidad de datos que tenemos es par o impar. En este caso tenemos 10 datos. ¿Qué implica esto? Que nos toca tomar los dos datos del centro. En este caso, mis chicos, pues nos toca pues tomar estos dos datos de aquí y entonces vamos a promediarlos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar 5 más 5 y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, casualmente aquí encontramos que nuestra mediana pues es 5. Bueno, y seguidamente calculamos la media aritmética. Como se lo decía, es precisamente el promedio. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Sumamos todos estos valores, es decir, en este caso vamos a sumar 2, vamos a sumar 3, más 4, más 4, más 5, más 5, más 7, más 7, más 7. Y esto va a ser igual a 52. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer, mis chicos? Vamos a dividirlo entre el total de datos. Entonces, 52 entre 10, esto es igual a 5.2. Y entonces resulta y pasa que eso hace parte de nuestra media aritmética. Muy bien. Ahora, esto, en resumidas cuentas, es lo que hace parte de nuestra medida de tendencia central. Si en algún momento nos quedó una duda, pues nuevamente repetimos el video y aclaramos esa duda. Vamos a seguir, mis chicos. Ahora encontramos otras medidas que son los deciles, los cuartiles y los percentiles. Vamos a ver qué características tienen estas medidas. Entonces, dentro de los deciles, que nos dicen, son medidas que dividen la muestra en 10 partes porcentuales iguales. Bueno, mis muñecos, para calcular estas medidas, pues debemos de tener primero que todo nuestros datos organizados. ¿Listo? De menor a mayor. Listo, empezamos por ahí. Luego de que nosotros tenemos organizados, miren, aquí nos dicen, oigan chicos, aquí dividen los datos en 10 partes porcentuales iguales, es decir, que vamos a hacerlo en 10 divisiones iguales, y a eso son llamados deciles. Entonces miren que aquí tenemos nuestro decil 1, este es nuestro valor mínimo, y aquí tenemos nuestro valor máximo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro valor máximo. ¿Qué pasa, mis chicos? Que aquí vamos a encontrar nuestro decil 2, decil 3, decil 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En realidad, toda esta información está dividida en 10 partes iguales. Aquí encontramos la primera, la segunda,
la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima, es decir, 10 partes iguales. Y cada una de estas partes, mis chicos, corresponde a un 10%, que si nosotros sumamos esas 10, pues vamos a obtener el 100%. Muy bien, entonces esto es lo que hace parte de los deciles. Vamos a mirar qué sucede con los cuartiles. La palabra cuartiles nos dice, pues es la medida que nos divide la muestra en cuatro partes que son como iguales. Entonces ya en este caso ustedes van a darse cuenta que entonces ya tenemos a cuánto, a nuestros cuartiles. Listo, entonces nuestra información está dividida en 4 partes iguales. Aquí tenemos nuestra primera parte, nuestra segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Entonces ya esa parte no va a tener un 10%, mis chicos, sino que va a tener cada pedazo, por decirlo de esta forma, pues va a tener un 25% de la información. Entonces es muy importante que diferenciemos que los deciles nos dividen la información en 10 partes porcentuales iguales, pero los cuartiles lo hacen en 4 partes cada una, o pues equivale a un 25%. Y vamos a ver qué sucede con los percentiles. Entonces resulta y pasa que los percentiles nos dividen nuestra muestra ya no en 10 ni en 4 partes, sino en 100 partes porcentuales iguales, es decir, que vamos a dividir la información en 100 partes. ¿Qué sucede aquí, mis muñecos? Cuando nosotros tenemos el decil número 2, pues vamos a tener el percentil número 20. Esto va a ser igual al percentil número 20. Listo, entonces vamos a ver y analizar un ejemplo. Bueno, en este ejemplo nos dicen que en una máquina se fabrican piezas metálicas con un peso que oscila entre 4 y 5 kilogramos. En la empresa se conoce que de cierta producción el 20% son piezas defectuosas. Si en el lote se seleccionan 21 piezas aleatoriamente y se obtienen los siguientes pesos, nos preguntan aquí, ¿cuál es el peso máximo de una pieza para ser considerada como defectuosa? Entonces vamos a analizar que nos proponen para nosotros hacer la aplicación de los deciles y los percentiles. Entonces, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Primero que todo, mis chicos, que debíamos organizar los datos de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, si podemos observar en esta tabla, pues los datos ya están organizados de menor a mayor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a calcular el valor del segundo decil o percentil, puesto que nos están hablando del 20%, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros deseamos calcular es encontrar el coeficiente y. ¿Para quién vamos a encontrar ese coeficiente y? Para nuestro percentil número 20. Para esto, mis muñecos, vamos a tener en cuenta siempre esta fórmula que nos muestran aquí. Entonces, ¿quién es K? K es precisamente ese percentil que nosotros queremos encontrar. Como queremos encontrar el percentil 20, pues vamos a reemplazar el valor de K. ¿Quién es N? El total de datos que nosotros tenemos. Aquí tenemos, mis chicos, este es el total de datos, 21 datos. Y eso lo vamos a 20, lo vamos a dividir entre 100 y luego lo vamos a multiplicar por el total de datos, obteniendo un resultado de 4.2. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora nos dice, como el resultado es un número decimal, se aproxima este valor al siguiente entero, es decir, 5. El número que ocupa esta posición es 4,3.
Es decir, que nuestro segundo decil va a ser igual a nuestro percentil número 20 y está ubicado aquí en 4.3. Por tanto, se considera que en este lote, para que una pieza se considere defectuosa, debe tener a lo sumo un peso de 4.3 kilogramos. Y es aquí donde vemos, mi muñeco, la aplicación de lo que son los deciles y los percentiles. Bueno, entonces, no siendo más, ustedes saben que vamos a estar trabajando todas estas temáticas igual durante nuestros encuentros sincrónicos. Pueden repetir si les quedó alguna duda el video nuevamente. Y no olviden, mis chicos, que dentro de las actividades es muy importante tener en cuenta la rúbrica. ¿Para qué? Para que ustedes precisamente observen qué desempeños pues nosotros debemos cumplir para obtener una excelente evaluación. No siendo más, mis chicos, me despido y muchas gracias por ver este video, por estar interesados en aprender, y les deseo lo mejor de lo mejor en todo este año escolar.